Buenas tardes, estudiantes. Bueno, continuamos con los vídeos del primer trimestre de este curso en el que estamos. En este caso concreto vamos a subir un vídeo de cuarto de la ESO. En este primer trimestre se tocan las nociones de conjuntos de números más significativos y vamos a ver todos ellos, los que tenemos, bueno, casi todos, porque hay unos que no los vemos porque no se dan en la ESO, para llegar al más importante, que es el conjunto de los números reales. ¿Vale? Vamos a dar una pequeña pincelada antes de hacer un ejercicio de examen. Bueno, dentro de... Vamos a empezar por el conjunto de los números naturales. Bueno, estos números naturales se inventaron para poder contar. Estos son los números naturales: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Estos son números naturales, ¿vale? Luego tenemos, se denota así como n, ¿vale? Luego tenemos, una vez que teníamos habíamos montado, o sea, había montado un conjunto de números, necesitamos otro conjunto de números que nos permitiera definir posiciones de referencia. Es decir, por ejemplo, con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 no podemos decir si estamos por encima del nivel del mar, si estamos por debajo del nivel del mar, es decir, no tenemos forma de hacerlo. Entonces se crean los números enteros, que son los mismos, los números naturales más el 0 y los números negativos, menos 3, menos 2, menos 1 y hasta el infinito, y 0, 1, 2 y 3 hasta el infinito. ¿Vale? Esos son los números enteros que se denotan con Z. ¿Vale? Bueno, evidentemente con estos que conseguíamos, bueno, pues ya podíamos decir si estábamos tenían una altura de 700 metros de altitud, ya podían decir que estaban a más 700 metros, y si estaban por debajo, buceando por debajo del nivel del mar, por debajo de cero, podían decir que estaban a menos 10 metros o lo que correspondiera. También nos serviría para las temperaturas positivas más 5 grados y temperaturas negativas más 3 grados, menos 3 grados, bla bla bla. ¿Vale? Luego tenemos otro conjunto de números que son los números racionales. Estos números resultan de la razón, es decir, de la división entre dos números enteros. Es decir, los números naturales esta es la razón, de tal manera que P y Q, la división entre P y Q, de tal manera que cualquier número P o Q pertenezca a los números enteros. ¿Vale? Entonces, un número racional puede ser un número entero, es decir, si por ejemplo 8 entre 4 nos puede dar 2, esto es un número entero, ¿vale? Nos puede dar un número decimal exacto, o puede ser un número que nos dé 3,52 y no tenga más cifras decimales, y nos puede dar un número decimal periódico, por ejemplo este periódico, que se repite con un patrón, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces estos serían los racionales. ¿Qué ocurre? Que como los decimales no todos son exactos o periódicos, ya que nos podemos encontrar con números al dividir que no sean exactos o periódicos, es decir, que no nos dé un número exacto, no nos dé un número periódico, sino que nos dé una fila de números interminables, tenemos que crear otra denominación de números, que son el conjunto de los números irracionales i. Por ejemplo, el número pi, que es 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, este es un número irracional. Bueno, no había dicho antes que los números racionales se denotan con la letra Q. Y luego ya tenemos, dentro de los que engloban los más importantes, que son con los que se trabajan en primero de la ESO, son los números reales, que es el conjunto de números que incluyen los números racionales y los números irracionales. Como habéis visto, los números racionales incluían los números enteros, y los números enteros a su vez incluían los números naturales, prolongando los números, incluyendo los números negativos. Es decir, los números reales incluyen todos los números, todos los conjuntos de números que hemos definido. Y lo más importante, que se ve también en la asignatura y hay exámenes, es que se pueden representar en una recta, lo que llamamos la recta real. Es decir, cualquier punto de la recta real es un número real.
¿vale? Los únicos que no hemos incluido aquí, que ya se verán en bachillerato, son los números complejos, imaginarios, perdón, complejos imaginarios, ¿vale? Pero bueno, es un tema aparte. Bueno, pues conocido esto, un ejercicio típico de examen, por ejemplo, lo tenemos aquí. Vamos a ver un ejercicio típico de examen, que es este de aquí, el ejercicio 2. Tenemos que nos dice: copia y completa la siguiente tabla de conjuntos de números reales, ¿vale? Vale 2 puntos, o sea que le dan bastante importancia, en casi todos los exámenes suelen caer. Muy bien, pues vamos a ello. Los números reales, la representación, como hemos visto aquí, se puede hacer por intervalos. Podemos representarlos por intervalos. Por ejemplo, en este caso nos está hablando del intervalo menos infinito hasta 5. Este es el intervalo. Luego podemos representarlo en forma de conjunto y como representación gráfica, que hemos dicho que siempre es en la recta real. Muy bien, en el intervalo. Pues en el intervalo, cuando nos dan esta notación, tenemos que tener claro que el intervalo abierto, es decir, este intervalo abierto, significa que está incluida, bueno, en este caso, que no está incluido el punto que es extremo de ese intervalo. Lógicamente, en el menos infinito no puede estar incluido porque el menos infinito no sabemos dónde está, con lo cual siempre cuando hablamos de irnos a menos infinito, que sería desde este punto, ahora lo vemos en la representación gráfica, pues eso no está incluido. Sin embargo, el paréntesis, el corchete cerrado, supone que ese punto también está incluido en ese intervalo. Es decir, ¿cómo sería la representación gráfica? Pues tendríamos, imaginemos que este es el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Vale? Pues el menos 5, menos 6, menos 7, ¿vale? Estaríamos, esto sería lo que nos indicaría este intervalo abierto hasta menos infinito, es decir, que iríamos desde el punto incluido el 5, que este sería este punto así, lo marcamos así, un punto cerrado, hasta hacia la izquierda, es decir, en sentido negativo, porque nos está diciendo que hasta menos infinito. Esta sería la representación gráfica. ¿Y el conjunto? Pues el conjunto, como es la notación, lo metemos entre llaves, es todo número, aquí corresponde, perteneciente a los números reales, tal que ese número sea menor, porque vamos hacia la izquierda, y en este caso, como está incluido, porque nos da un corchete, incluimos el igual, menor o igual que menos 5. Si esto fuera así, simplemente pondríamos menor, porque no estaría incluido el menos 5, y en vez de un punto relleno, lo pondríamos así, en notación. ¿Vale? En el otro, nos da el conjunto, nos dice que todo x perteneciente a los reales, tal que x es mayor que menos 2 y x es menor o igual que 1. Muy bien, pues ¿de qué intervalo se trata? Ya vemos aquí que la x es mayor que menos 2, es decir, no está incluida. Es decir, el menos 2 no está incluido, es decir, todos los números reales, el intervalo que estamos hablando no incluye el menos 2. ¿Vale? En notación, ¿cómo sería? Pues intervalo abierto. Perdón, paréntesis, no corchete. ¿Vale? Y aquí ponemos el menos 2. Este es el extremo del intervalo, y como nos dice que es menor, es decir, la x está hacia acá, por eso lo ponemos de esta manera. ¿Vale? Si no, tendríamos que poner, si fuera menor o igual, un corchete. Y ahora nos dice que es menor o igual que 1. Como nos dice que es menor o igual que 1, el 1 sí que está incluido en el intervalo que nos está diciendo. Este sería el intervalo. Y la representación gráfica, pues casi la hemos hecho antes. Tenemos 0,
1, 2, 3, y hacia acá menos 1, menos 2, menos 3. Vale, pues entonces estaríamos hablando de qué intervalo. Pues estaríamos hablando de este intervalo abierto, ese punto tendría que ser así, ha quedado cerrado completamente, y este sí está incluido, ¿vale? Es decir, sería todo esto de aquí, incluido el 1 y sin incluir el menos 2, ¿vale? Eso es la forma de la anotación. Y el último de ellos, perdón, el último no, tenemos otro más, que es este de aquí, nos da otra vez el intervalo, nos dice menos 3, 2. ¿Cómo lo representamos en forma de conjunto? Pues es cualquier x que pertenezca a los números reales, tal que aquí nos encontramos con los dos paréntesis, es decir, ambos extremos no están incluidos en el intervalo, es decir, son, en su caso, mayor y menor, ¿vale? No puede haber igualdad porque no está incluido. Mayor que menos 3, estoy toda esta zona, y menor que 2, ¿vale? Si lo represento gráficamente, lo mismo, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3, estoy sin incluir el 3 y sin incluir el 2, estoy en todo esto de aquí, pero nunca llegaría a los extremos, es decir, me acercaría al menos, al 2, pero nunca llegaría. Ya veréis por qué, luego en bachillerato, porque se intenta aclarar esta notación, porque se utiliza para el tema de concepto de derivadas, límites y demás. Lo mismo, aquí tenemos el conjunto, nos dan el conjunto, todo x perteneciente a R, tal que x es menor o igual que 4. Muy bien, en forma de intervalo, pues en forma de intervalo nos encontramos que uno de los extremos es el 4, la x es menor o igual que 4, es decir, llego hasta el 4, y luego me voy hacia la izquierda hasta el infinito, o sea, ya estoy menos infinito, y hemos dicho el infinito nunca está incluido, ¿vale? Y en forma de representación gráfica, pues lo mismo. Tengo el 0, 1, 2, 3 y 4. Sería esta recta hacia acá, ¿vale? Bueno, no una recta, una semirrecta. ¿De acuerdo? Vale, pues espero que os haya servido esta explicación. Venga, lo mismo, seguirme en los vídeos, suscribiros, ya que nos ayuda el hecho de que hay cuantos más suscriptores haya y más interacción consigamos, pues nos ayuda a poder continuar con el canal. Venga, muchas gracias, suerte.